Hablando de la civilización babilónica, encontramos que uno de las más grandes características que connotan ese periodo es el que hace referencia al muy famoso Código de Hammurabi. Vamos a mirar entonces algunos antecedentes de por qué ese código es tan importante en el estudio de la historia de las civilizaciones antiguas y por ende entonces también del estudio de la administración inherente a esas civilizaciones y cómo se hace también muy importante en la historia del derecho, pues es una de las formas más conocidas en la historia misma de la administración de justicia. Un primer antecedente muy importante para la civilización babilónica es el pueblo sumerio, que le antecedió unos 3000 años antes, toda vez que está datada su existencia entre los años 5000 a.C. y 2500 a.C. Es una civilización que floreció entre los ríos Éufrates y Tigris, entre dos ríos, por eso le llaman la civilización mesopotámica, entre los dos ríos, la civilización entre los dos ríos, o más bien las ciudades-estado que florecieron entre los dos ríos, Éufrates y Tigris. Estas ciudades-estado mesopotámicas tienen una característica muy particular que las distingue a todas ellas, es que eran ciudades-estado de corte urbano, aunque el sustento fundamental era la agricultura. La concentración de la mayoría de las poblaciones y donde hacían sus mayores interacciones era en el centro urbano, en la ciudad, donde se ubicaban básicamente dos autoridades administrativas: los templos y los palacios. Los templos con la práctica religiosa y los palacios con las prácticas político-administrativas, y todo eso lo regulaba el monarca, que en sí mismo acopiaba el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Él dictaba sus leyes, él sancionaba sus leyes y él ejecutaba los fallos. Hoy dicen que quien concentre todos los poderes es un déspota. Entonces digamos que ese era el modelo de gobierno que se daba en aquellas épocas, el modelo autoritario, pero que deja muy buenas enseñanzas para la administración y que todavía hoy se siguen aplicando. La principal y más importante de las tecnologías humanas que se inventaron en el imperio sumerio fue la escritura. La escritura data alrededor de 3500 a.C., específicamente elaboración de unas tablillas en arcilla con unos grafemas, unas marcas en forma de cuñas con diferentes combinaciones, y que da cuenta de su lenguaje
da cuenta del registro de sus hechos socioeconómicos, de sus hechos cotidianos, de sus hechos jurídicos, de sus hechos administrativos, y a toda esa forma de escritura, por la forma de las cuñas que la representa, le llaman escritura cuneiforme. Lo importante que resaltar es que es la civilización sumeria la que inventa la escritura y hace parte de una tecnología humana que da un paso gigante en el proceso histórico de los pueblos, pues a partir de la escritura se empieza a dejar registro de la historia misma, de la cotidianidad misma, del devenir de cada pueblo, mientras que antes, que no había escritura sino solamente usos y costumbres, y a pesar de que había comunicación oral, había lenguaje oral, no se dejaba nada registrado. Entonces, al paso de los siglos, muchas cosas se podían perder. Con el advenimiento de la escritura, la ventaja es que lo que se registra puede permanecer en el tiempo. Otro periodo precedente importante de la civilización babilónica es el pueblo acadio o la civilización acadia, que se funda entre los años 2334 y 2154, que es el periodo de vivencia del rey Sargón de Acadia, también llamado Sargón el Grande. Esa civilización es la que precede inmediatamente anterior a la civilización babilónica. Y esa civilización a su vez es continuación de muchas de las costumbres y mucha de la organización cultural del pueblo sumerio. Llegamos entonces a la civilización babilónica, al imperio babilónico. Inmediatamente después del pueblo acadio entra en decadencia, es sustituido por el imperio babilónico. La palabra Babilonia es un vocablo griego que significa en sumerio Bal-Ib o Bab-Ilin, significa puerta de Dios o puerta de los dioses. La civilización babilónica dura alrededor de 1200 años y se le abona esa duración al hecho de que tuvieron una administración sólida y que mucho de esa administración sólida es la que se devela en el Código de Hammurabi. Siendo Hammurabi uno de los reyes de la civilización babilónica, que hizo una especie de compilación y de aprobación de los códigos previos a su reinado, pues existen una serie de compilaciones históricas que dan cuenta de más o menos 10 hitos jurídicos importantes, pero no tan completos como el Código de Hammurabi, de lo que hoy conocemos como el Código de Hammurabi, que son alrededor de 282 leyes, en comparación de los otros 10 conjuntos jurídicos encontrados en diferentes épocas,
que hablan de 30 leyes, de 60 leyes, y que en todo caso son más recortadas, son incompletas en comparación con el Código de Hammurabi. Los temas principales de que trataba el Código de Hammurabi, y a su vez eran los temas que se venían tratando en la dinastía Acadia y en la dinastía Sumeria. Lo que hace Hammurabi dentro de la civilización babilónica es que es una gran compilación, y que para fortuna de la historia hoy se encuentra uno de esas piedras en las cuales se hizo el registro en un museo en Francia del Louvre, y permite entonces dar cuenta del gran avance administrativo, socioeconómico de las sociedades antiguas. Los temas que trata el Código de Hammurabi fundamentalmente son 15, sobre las clases sociales, el estamento militar, el clero, la familia, el matrimonio, la herencia, la propiedad, el depósito, la posibilidad de dejar riquezas en depósito a alguien y luego reclamarlas, el transporte, la compraventa, el préstamo, los arrendamientos, la sociedad comercial y las donaciones. Es decir, el Código de Hammurabi recopila ampliamente lo que incluso en la sociedad moderna es muy cotidiano y es muy elaborado jurídicamente. Obviamente no vamos a comparar la sociedad de hace unos 4000 años con la sociedad actual en términos jurídicos, pero todas las raíces del derecho occidental, que es básicamente el derecho romano, que a su vez se nutre del derecho griego y egipcio, también beben del derecho babilónico, acadio y sumerio. Entonces, ahí la gran importancia de esa civilización babilónica que nos remonta a la Acadia y a la Sumeria, y que nos trae hasta la actualidad grandes aportes a la administración socioeconómica de los grandes conglomerados sociales, como son los países, las naciones y el mundo como hoy lo conocemos.